Bueno, pues en esta semana hemos estado revisando los conceptos de límites. Y dentro de los conceptos de límites habíamos establecido que cuando cuando la variable independiente se acerca o como decimos tiende a un valor específico, entonces el límite me denota el valor al cual la función se está aproximando conforme x se va aproximando a este valor a. Bueno, vimos algunos teoremitas sobre límites, vimos la definición de límites laterales y en qué momentos sí existe y en qué momentos no existe el límite. Y también vimos algunos consejos para poder evaluar estas expresiones, para poder evaluar límites, ¿no? Que básicamente, lo habíamos comentado, era salvar lo que se conoce como las indeterminaciones o básicamente los cocientes de 0 sobre 0. Bueno, el día de hoy vamos a ver algo un poquito medio extraño, medio que puede tal vez llegar a ser confuso. Y la razón es porque vamos a tocar un concepto muy importante en la matemática que tal vez lo podemos entender de una manera muy simple, pero que en realidad conlleva muchas cuestiones súper importantes respecto a conjuntos numéricos, respecto al comportamiento de funciones, respecto al propio cociente sobre cero, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es comenzar a ver lo que son los límites al infinito. Con estos límites vamos a poder establecer ciertas gráficas de las funciones. Ya habíamos visto anteriormente que podemos hacer algunas gráficas, pero con este concepto de límites al infinito o en el infinito, vamos a poder establecer más abundantemente la forma en la cual vamos a realizar la gráfica de una función o cómo vamos a analizar una función. Ya de manera completa, cuando veamos la variación de funciones con máximos, mínimos, puntos de inflexión e intervalos de crecimiento, entonces vamos a poder ya dibujar en su totalidad la gráfica de una función. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver hoy, de hecho esto solamente lo vamos a comentar, y es primero el concepto de infinito. ¿Qué es infinito? Cuando ustedes les hablan de infinito, ¿de qué les están hablando? ¿O qué piensan cuando les hablan de infinito? Bueno, a ver. Entonces, aquí viene la parte un poquito espeluznante. ¿Infinito? Pues no es una cantidad. Generalmente tenemos la idea de que infinito es una cantidad muy grande. Pero con base en esa característica de muy grande, caeríamos en lo que sería la calificación de algo. Es decir, por medio de sus características, de nombrar un adjetivo, caeríamos en... Pues no sé si comentar que sea un error o algo así, pero no es correcto considerar infinito una cantidad, sobre todo cuando es muy grande. ¿Por qué? Si yo les digo 27.799 millones,
¿Eso sería algo muy, muy grande? No podemos establecer a infinito como una cantidad. Infinito no tiene un valor. Lo que sí es infinito, pues es una idea. Es la idea que tenemos de la sucesión de números, las sucesiones de números que pueden presentarse y que, pues como tal, no tendría un fin. Ese es el antónimo de lo que sería finito. Finito, pues quiere decir que sí tiene un fin. Entonces, hay que tomar en cuenta que esta idea que tenemos del infinito, debemos tomarla con mucho cuidado, porque pues tenemos la impresión de que podría ser algo muy muy grande. En realidad podríamos decir que es algo que es inalcanzable. Nos podemos aproximar a infinito, pero no lo podemos alcanzar. Por ejemplo, ¿están de acuerdo que si tienen, por ejemplo, la recta de los números reales? Y aquí tienen los números 1, 2, 3 y así sucesivamente. Todas las fracciones, todos los números irracionales. ¿Están de acuerdo que la recta de los números reales, digámoslo de esta forma, de manera coloquial, se va a infinito? Bueno, y entonces ahí es donde tendríamos la idea de que conforme vamos avanzando hacia la derecha en la recta de los números reales, pues van creciendo las cantidades y podemos decir, tener ahí esa idea de que infinito pues es algo muy muy grande, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede cuando me centro única y exclusivamente en, por ejemplo, el intervalo de 1 a 2? ¿Están de acuerdo que para pasar de 1 a 2 tengo que pasar por 1.5? ¿No? Y para pasar de 1.5 a 2 debo pasar por 1.75. Y para pasar de 1.75 a 2 pues debo pasar por otro y por otro y por otro. Y así nos vamos. Y resulta que nos damos cuenta que antes de llegar a 2 debemos pasar por una infinidad de cantidades. Por cantidades vamos pasando una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y resulta que no llegamos precisamente a 2. En este caso 2 se nos haría como inalcanzable porque vamos pasando número tras número tras número. Vamos pasando por 1.9 y luego vamos pasando por 1.99 y así sucesivamente. Pues resulta que también entre 1 y 2 hay una infinidad de números. Entonces, hay que considerar que, pues efectivamente, infinito no es una cantidad muy, muy, muy grande. Más bien es un concepto de un lugar que, digámoslo así, no lo podemos alcanzar. Infinito, así como lo conocemos, es inalcanzable. Ahora, también hay que considerar lo siguiente. Esta parte de infinito, este concepto que también tenemos respecto a infinito, toma en consideración que el concepto de algo muy muy grande es desviado no solamente por lo que les acabo de comentar,
sino también por el hecho de que si estamos hablando de valores de cantidades como algo muy muy grande, quiere decir que lo podemos comparar. Podemos hacer, por ejemplo, una comparación entre quién es más grande, el conjunto de los números reales o el conjunto de los números enteros. De casualidad, ¿revisaron lo que les comenté sobre el Hotel Infinito? Y a ver, platíquenme, ¿qué, ¿qué les da eso del Hotel Infinito? ¿Qué les dio para pensar sobre el Hotel Infinito? Está muy loco. Sí, infinito generalmente es así. Fíjense, esa parte del Hotel Infinito. Adelante, adelante. Ah, sí, exactamente. Por eso es que también tenemos esa idea de que infinito es algo muy, muy grande, porque tenemos que acercarlo a algo tangible para nuestro pensamiento. Les voy a poner un ejemplo. ¿La Tierra es infinita? No, pero es muy grande, depende de cómo se vea. Por eso es que hay gente que piensa que la Tierra es plana, porque la Tierra es inmensa, es tan grande respecto a la escala humana, que pues en la partecita donde estamos, en el pequeño punto terrestre que sería la ciudad donde estamos, pues se ve como plana, parece como si se viese plana, pero en realidad no lo es. Ya cuando la vemos desde las dimensiones más próximas al tamaño de la Tierra, pues nos damos cuenta de que es casi una esfera, ¿no? No es como tal una esfera, pero pues es algo aproximado a eso. De tal forma que podemos establecer precisamente el concepto de infinito como una idea que depende del contexto que estemos manejando, pues me va a representar una cantidad inalcanzable o incluso una sucesión interminable. Porque aquí hay otro tipo de infinito. 3.141592 6, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sería el número pi. El número pi pues tiene una cantidad interminable de cifras decimales. Entonces podríamos decir que tiene una expresión decimal infinita. No tiene un término. De ahí el nombre de infinito, de que no tiene fin, ¿no? Entonces, tomando en consideración esto, esa es la razón por la cual debemos considerar que el manejo de infinito es sumamente delicado. No nos vamos a meter en toda la teoría matemática sobre el infinito, ¿no? No vamos a revisar nada de lo que serían los infinitos de Cantor, ni toda la parte que se estableció dentro de los números reales, tomando en cuenta lo que sería el infinito. No, aquí nada más nos vamos a ir a algo muy básico. Y esa parte muy básica, pues tiene que ver con pues como tal, el uso de infinito como tal. Nada más el saber que cuando algo tiende a infinito, eso quiere decir que es algo inalcanzable. ¿Sí? Bueno. Lo primero que quiero comentar después de esta charla sobre lo que es el infinito es lo siguiente.
La sesión anterior ya habíamos hablado respecto a lo que es el cociente 0 entre 0 y habíamos dicho que esto es una indeterminación. Es una indeterminación porque no sabemos cuál es el valor de este cociente. De tal forma que vimos que este cociente como tal pues viene de la ecuación 0x igual a 0, que sabemos que le satisfacen todos los números reales. Bueno, entonces, así también como hay algunas cuestiones que trabajar respecto al 0 entre 0, hay que trabajar algunas cuestiones respecto a infinito. Por ejemplo, unas características importantes respecto a infinito. Si yo tengo, por ejemplo, la suma de x más infinito, pues esto siempre me va a devolver infinito. Si tengo la resta, esto siempre es menos infinito. Esas son dos cuestiones que vamos a tomar en cuenta. Otra cuestión importante es que si yo sumo infinito más infinito, pues esto siempre me va a devolver infinito. Lo mismo si multiplico infinito por infinito, pues esto sigue siendo infinito, ¿sí? Son parte de las características que ya están como tal enunciadas y que pues en este momento las tenemos que tomar como tal. Para no meternos en cosas escabrosas sobre infinito, nada más las vamos a tomar como tal. Una de estas características pues es esta, que tiene que ver con el 0. X entre 0, pues vamos a decir que es infinito. ¿Por qué? ¿Por qué en esta cuestión de división entre 0 consideramos a infinito ahí presente? La razón es muy simple. Primero, algebraicamente el cociente x entre 0 no existe. Sin embargo, vean qué es lo que está sucediendo con esta sucesión de términos. Yo tomo x y lo divido entre 1, pues el resultado me devuelve x. ¿Qué pasa si x lo divido entre 1/2? ¿Están de acuerdo que 1/2 es más pequeño que 1? ¿1/2 tiene menor magnitud que 1? Bueno, entonces aquí el resultado me devolvería pues 2x, ¿no? Como ya me lo comentaron. Ahora, un número menor a 1/2 pues podría ser 1/3 y este sería 3x. Un número menor a 1/3 pues es 1/4 y el cociente me devuelve 4x y así nos vamos. Y ahora si divido x entre 10.000, pues el resultado de este cociente sería 10.000x. De tal manera que aquí ustedes pueden observar que conforme voy dividiendo un número x entre un número cada vez más pequeño, el resultado del cociente se va haciendo más grande. Por eso es que decimos que aquí en cálculo que el cociente de x entre 0 tiende a infinito. No lo vamos a alcanzar porque ya sabemos que infinito es algo inalcanzable. Por lo tanto, sí podemos decir que este cociente de x entre 0 tiende a infinito. Eso es lo que sí podemos decir. No lo vamos a alcanzar, pero sí tiende a infinito. En esencia, pues como les había comentado el día que empezamos a ver límites,
cuando estamos estableciendo la división entre 0, de manera usual, el límite que nos devuelve algo entre 0, pues es igual a infinito. Aunque en realidad, como les comenté, y como aquí lo podemos ver, no es igual a infinito, porque eso querría decir que infinito es una cantidad y entonces, pues eso no es correcto. Lo que sí podemos decir es que se aproxima a infinito, tiende a infinito, ¿sí? Aunque lo representemos como igual, el concepto detrás quiere decir que se dirige a infinito, tiende a infinito, se aproxima a infinito, pero nunca lo va a alcanzar, ¿sí? Bueno, entonces, esa es una de las razones por las cuales, la razón por las cuales algo entre 0 es igual a, o tiende a infinito, no es igual, tiende a infinito. Ahora, tenemos el caso contrario. Yo tengo lo que es x entre infinito. Y esto, en esencia, tendería a 0, aunque en realidad lo consideramos como 0. Y es el proceso contrario. Porque tendría, pues x entre 1 sigue siendo x. Ahora divido x entre 2, divido x entre 3, divido x entre 4. Y entonces el número x se va haciendo cada vez más pequeño. Debido a que primero lo divido entre 2, después lo divido entre 3, luego lo divido entre 4 y así sucesivamente. Hasta que pues lo puedo dividir entre... Aquí lo voy a dividir entre 100,000. Y pues cuando dividen algo entre 100,000, pues podemos decir que prácticamente tenemos un 0. No es un 0. Nos vamos a ir acercando a 0 conforme vamos aumentando la magnitud de la cantidad en el denominador. Entonces, conforme nos vamos acercando a infinito en el denominador, la fracción se va acercando hacia 0. Les reitero, no es como tal un 0, porque eso nuevamente haría que tomásemos a infinito como una cantidad. Entonces, en realidad, aunque digamos que x entre infinito es igual a 0, en realidad lo que sucede es que está acercándose a 0, ¿sí? Bien. Ahora, hay algunas otras cuestiones que debemos tomar en cuenta un poquito especiales. Si yo tengo 0 entre 0, pues ya sabemos que es indeterminación. Esto es lo que le llamamos la forma indeterminada, que no podemos saber cuál es su valor. Hay otras formas indeterminadas. Por ejemplo, tengo infinito menos infinito. Es una forma indeterminada. Porque como les comenté, pues si yo trato de comparar infinito con infinito, pues tengo diferentes tipos de infinito, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. ¿Están de acuerdo que el conjunto de los números naturales es infinito, ¿no? El conjunto de los números reales también es infinito. Y entonces eso quiere decir que si yo le resto el infinito de los números naturales o de los números reales, le resto el infinito de los números naturales, ¿me va a quedar 0? ¿O quién sabe?
Va a quedar indeterminado, exactamente. Les voy a mostrar por qué queda indeterminado. Voy a ponerlo de esta forma. Es un ejemplo muy simple. Voy a decir que el 1, que es donde inicia la cuenta de los números naturales, lo voy a emparejar con el 0.1. Voy a decir que el 2 lo voy a emparejar con el 0.2, el 3 con el 0.3 y así sucesivamente. Así me voy a ir constantemente. Y ahora aquí les hago una pregunta. ¿Qué sucede con los números entre 0.1 sin incluirlo y 0.2 también sin incluirlo? ¿Los tendría emparejados con algún número natural? ¿O no los tendría emparejados? No, no los tendría emparejados porque pónganse a pensar en esto. Si a 1 lo emparejo con 0.1, a 2 con 0.2, a 3 con 0.3, 4 sería con 0.4, no sé, 10 lo emparejaría con el 1.0, 11 lo emparejaría con el 1.1 y así me voy. Me iría por cada número natural, me iría de punto 1 en punto 1 en los números reales. Y todas las fracciones que hay, por ejemplo el 0.001, no estaría emparejado. Porque yo sigo emparejando números naturales con números reales de 0.1 en 0.1. Eso quiere decir que existen más números reales que números naturales. Entonces, si yo resto el infinito de números reales menos el infinito de números naturales, pues no tengo idea de qué es lo que voy a obtener. Porque un conjunto infinito, que son los números naturales, es inferior en elementos, en cardinalidad, lo que se le llama el número de elementos, que el conjunto de los números reales. A pesar de que los dos son infinitos. Entonces estamos hablando de diferentes tipos de infinito. Los naturales serían un infinito numerable porque yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5 y me puedo pasar una eternidad contando números naturales y los puedo seguir enumerando. El conjunto de los números reales es un conjunto no numerable, pues porque no puedo ir contando de la misma forma en la que estoy contando con los números naturales. Por eso es que decimos que infinito menos infinito es una indeterminación. Tenemos otras 5 formas indeterminadas. Las otras formas indeterminadas son infinito entre infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, 0 por infinito y 1 a la infinito. Esas son el resto de formas indeterminadas. Algunas ya las tengo su demostración en las lecturas. Aquí pues nada más voy a demostrar algunas. En este caso pues voy a utilizar esta y esta. Nada más vamos a ver por qué las podemos tomar en cuenta como indeterminaciones. Entonces, rápidamente, si yo tengo infinito a la 0, pues yo puedo hacer esto.
puedo poner infinito elevado a la x menos x. ¿Están de acuerdo que ese exponente x menos x es igual a 0? Bueno, entonces, por propiedades de exponentes, lo podría tomar de esta forma. Ahora, ¿por qué lo puedo tomar por propiedades de exponentes? Porque recuerden que aquí arriba tengo una de las propiedades de infinito, que es esta. Infinito por infinito, pues es infinito. Entonces yo puedo multiplicar infinito por infinito por infinito por infinito x veces, que vendría siendo la potencia, el exponente, y me va a devolver infinito, ¿sí? Entonces, por eso es que puedo realizar este proceso. Ahora, nuevamente, por propiedades de exponentes, pues es el signo negativo de este infinito a la menos x, pues me quedaría como infinito a la x. Y como habíamos dicho, infinito multiplicado por sí mismo me devuelve otra vez infinito, pues obtendría infinito sobre infinito. Y esa, pues ustedes observan, aquí arriba es otra de las formas indeterminadas, ¿sí? ¿Qué pasa con 0 a la 0? Sería 0 entre 0, pues precisamente porque es 0 elevado a la x menos x. Siguiendo el mismo proceso, pues esto me quedaría como 0 a la x por 0 a la menos x. Por propiedades de exponentes, pues me queda 0 a la x entre 0 a la x. Y 0 elevado a una potencia real, pues siempre me va a devolver 0. Y tenemos la indeterminación de 0 sobre 0. Y por último, cero por infinito. Pues puedo expresar al 0 otra vez como x menos x. Todo esto por infinito. Ahora, le voy a subir para ver algunas de las propiedades. Aquí se me olvidó ponerles en una de las propiedades que si yo multiplico x por infinito, esto me va a devolver infinito, siempre y cuando x pues sea mayor a 0. Porque si es menor a 0, me va a quedar menos infinito. El signo negativo puede multiplicar a infinito para que me devuelva menos infinito. Entonces, suponiendo lo siguiente, ya que tengo aquí x menos x, todo eso multiplicado por infinito, pues me quedaría, por la propiedad distributiva, me quedaría x por infinito menos x por infinito. Y como les comenté, si yo multiplico un número real, vamos a decir que x es positivo, un número positivo real por infinito, pues este me va a devolver infinito. Menos, pues tengo otra vez x por infinito. Y resulta que 0 por infinito es igual a infinito menos infinito. Y esa es una de las primeras formas indeterminadas que habíamos visto, ¿sí? Entonces, cuando resolvamos límites, hay que tener cuidado si nos encontramos alguna de estas cuestiones, porque podríamos llegar a
a considerar que pues el límite se va a quedar así, infinito entre infinito, y podremos pensar que me devuelve 1 cuando en realidad no es cierto, es una forma indeterminada, o que me quede 0 por infinito, pues ahí voy a tener otra forma indeterminada, ¿no? Entonces, en los límites que estemos trabajando con infinito, debemos tener la capacidad de evadir estas formas indeterminadas. Ahora, la forma de evadirlas en algunos casos es muy simple, en otros no tanto. La razón, pues porque podemos aplicar algoritmos para poder calcular el límite. En particular, probablemente conozcan uno de los algoritmos del bachillerato, de lo que vieron en el bachillerato, uno de los algoritmos cuando evalúan límites en el infinito, y es el que tengamos que multiplicar y dividir por la mayor potencia existente. ¿Alguna vez lo vieron en el bachillerato? Bueno, entonces pues lo vamos a contemplar de esta forma. Voy a ver un primer límite. Vamos a comenzar con uno muy simple. Quiero calcular el límite cuando x tiende a infinito de 3x menos 2 entre 9x más 7. Este es el primer límite al infinito que vamos a calcular. A ver, si evalúo directamente infinito, pues tengo 3 por infinito menos 2 entre 9 por infinito más 7. Como lo comentamos, un número por infinito, un número positivo por infinito, pues me da infinito. Si a infinito le sumo o le resto una cantidad, me sigue dando infinito. Y entonces tendría la forma indeterminada de infinito entre infinito, ¿sí? Bueno. Pues entonces, debemos remover esta indeterminación. Y el algoritmo que utilizamos, pues es primero identificar la potencia, el término que tiene la potencia más grande, que en este caso pues es x. Tengo dos potencias x, de tal manera que lo que vamos a hacer es dividir y multiplicar por x, pero lo vamos a hacer de una forma especial. Voy a tomar 1 entre x para multiplicar el numerador, y para no afectar esta función, pues voy a dividir por 1 entre x, justo como lo hicimos la sesión anterior con la racionalización. Recordarán que en el límite donde aplicamos racionalización, multiplicamos y dividimos para no alterar la expresión, pues hacemos exactamente lo mismo. Nada más que aquí lo que voy a hacer es tomar justamente esta mayor potencia, que es la que se encuentra en las dos, y dividir tanto en numerador como en denominador esta función. Pues hago el producto. Entonces el límite pues, se me va a quedar igual. Y tendría 3x entre x, 3, menos 2 sobre x, entre 9x entre x, 9, más 7 sobre x. Pues no afecté la expresión porque multipliqué y dividí por el mismo término, pues es como multiplicar por un 1. Teniendo esto en cuenta, entonces ya puedo evaluar el límite. Cuando evalúo el límite me quedaría 3 menos 2 sobre infinito
entre 9 más 7 sobre infinito. Y como lo habíamos comentado, como 2 entre infinito y 7 entre infinito son cantidades que prácticamente podemos considerar cero, pues resulta que este cociente me devuelve 0, este cociente me devuelve 0, y entonces el resultado del límite es 3/9. Les voy a poner GeoGebra, porque quiero que veamos la interpretación geométrica de los límites al infinito, o los límites en infinito. Ahora sí, ahí está. Entonces tengo aquí ya GeoGebra. La función que estamos trabajando es esta. F de x es igual a 3x menos 2 entre 9x más 7. Bien, ahí tengo la función. Veamos, el valor del límite, cuando x tiende a infinito en esta función, nos había dado el valor de... ¿cuánto? 3/9, ¿no? Nos había dado el valor de 3/9, que simplificado, pues 3/9 es 1/3. Entonces voy a poner aquí 1/3. Y voy a poner una recta y igual a 1/3. Vean que lo que acabamos de encontrar cuando calculamos el límite de la función cuando x tiende a infinito, pues es la asíntota de esta curva. Observen cómo yo puedo ir creciendo y creciendo y creciendo. Sigo avanzando sobre la recta numérica y ahí prácticamente la función y la recta y igual a 1/3 ya son imperceptibles. Voy a seguir avanzando sobre los números reales, y entonces nos vamos a dar cuenta que la recta, que la función se va aproximando a la recta, nunca la alcanza, no la toca, solamente se va a ir aproximando. Entonces, cuando la variable independiente tiende a infinito, pues resulta que esta función se va acercando hacia 1/3. No lo alcanza. De hecho, ni le interesa a la función alcanzarlo. Solamente le interesa seguirle. Eso me indica que esta función, cuando su variable tiende a infinito, pues se va acercando a su asíntota. ¿Sí? De hecho, si me voy hacia menos infinito, pues va a suceder lo mismo. Me voy a ir en sentido contrario al sentido usual de los números reales. Y en este caso no me voy a ir infinito, sino que vamos a llegar, bueno, no vamos a llegar, nos vamos a aproximar, nos vamos a dirigir hacia menos infinito, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos los límites con la función de una función, cuando evaluamos el límite de una función, cuando la variable independiente tiende a infinito, lo que nos va a indicar es si la función crece o decrece o si se va acercando a una asíntota. Ahora vean acá en la pizarra. Si ahora tomo en consideración el límite cuando x tiende, pero ahora a menos infinito, pues aplico el mismo proceso. A final de cuentas puedo aplicar el mismo proceso, porque no importa si tenemos más infinito o menos infinito, pues nos va a devolver exactamente lo mismo. Solamente va a cambiar un signo. Cuando hacemos este proceso, al evaluar el límite, lo evaluaríamos en 3 menos 2 entre menos infinito entre
9 más 7 sobre menos infinito. De esta forma, podemos establecer entonces lo siguiente. Puedo multiplicar este menos por este menos para que me quede más 2 entre infinito. Y abajo, pues puedo multiplicar el más por el menos para que me quede menos 7 sobre infinito. Esos dos valores, este y este, los podemos considerar como 0. Y vean que efectivamente el límite, tanto cuando x tiende a infinito como cuando x tiende a menos infinito, se dirigen hacia el mismo lugar, que es la recta y igual a 1/3, al valor de y igual a 1/3, que geométricamente me denota ahí la asíntota, la asíntota horizontal de la función. Entonces, no importa si estamos evaluando hacia menos infinito o hacia más infinito, el proceso para calcular el límite es exactamente el mismo. Nada más hay que tener cuidado que cuando evaluemos hacia menos infinito, hagamos los productos correspondientes de signos. Bueno, a ver, entonces, vamos a tomar en consideración las siguientes dos funciones. Voy a tomar la función f de x igual a menos x cúbica más 2x cuadrada menos 3x más 1. Y voy a tomar también en consideración la función g de x igual a x cuarta más 3x cúbica menos x menos 3. Vamos a decir que esas son las tres funciones, las dos funciones que vamos a manejar. Entonces, lo primero que quiero hacer es calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Entonces sería el límite cuando x tiende a infinito de menos 3x cuadrada más 2x cuadrada menos 3x más 1. Bien. A ver, aquí no tengo cociente. Entonces, a ver, voy a evaluar directamente con infinito el límite y vamos a ver a dónde llegamos. Entonces, evaluando en x cúbica me queda menos infinito al cubo, más 2 veces infinito al cuadrado, menos 3 infinito, más 1. Bueno, a ver, habíamos dicho que infinito por infinito me devuelve infinito y así con cualquier potencia de infinito excepto 0. Entonces, infinito al cubo pues sigue siendo infinito. Más 2 por infinito al cuadrado pues es infinito. Menos una constante por infinito pues es infinito, que sería 3 por infinito más 1. Bueno, pues tengo aquí menos infinito más 2 por infinitos sigue siendo infinito, menos infinito más 1. Entonces puedo asociar este infinito con este más 1 de tal manera que cuando yo sumo a infinito una cantidad, pues esto sigue siendo infinito. Y tengo menos infinito más infinito menos infinito. ¿Cuánto les da eso? No. Es
Es una indeterminación. Porque tenemos aquí esta resta de infinito menos infinito y recuerden que eso es una indeterminación. O incluso podemos tomar la resta que aparece acá de menos infinito más infinito. Incluso podemos sumar menos infinito menos infinito y eso nos quedaría como infinito menos infinito a final de cuentas, que sigue desembocando en la indeterminación. Bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí es lo mismo que hicimos hace un rato. Yo puedo multiplicar y dividir por el cociente de la mayor potencia dentro de este polinomio. Entonces, lo primero que debemos identificar es lo que sería el término con mayor exponente dentro del polinomio, que en este caso sería el x cúbica. Esto es lo que sería el mayor caso que tenemos aquí en el polinomio, ¿sí? De esta forma, podemos realizar el siguiente proceso. Vale. Entonces, pues el límite cuando x tiende a infinito, voy a multiplicar por 1 entre x cúbica y voy a dividir entre 1 entre x cúbica. ¿Cuál era el polinomio? Menos x cúbica más 2x cuadrada menos 3x más 1. Bien, entonces ya multipliqué y dividí por 1 entre x cúbica, que es la mayor potencia dentro de este polinomio. Bueno, entonces, pues voy a multiplicar en el numerador 1 entre x cúbica por todo lo que se encuentra del lado derecho. Entonces, 1 entre x cúbica por menos x cúbica me devuelve menos 1 más 2x cuadrada entre x cúbica menos 3x entre x cúbica más 1 entre x cúbica. Aquí lo voy a mover un momento. Ahí, para que se note mejor el 2 entre x cúbica. Y todo, pues recuerden que sigue, todo sigue dividido entre 1 entre x cúbica. De esta forma, pues ya puedo, antes de evaluar, pues voy a simplificar algunas cuestiones. Este x cuadrada se simplifica con un x cúbica, con un x cuadrada dentro del denominador. Y este se simplifica con este, considerando que aquí me va a quedar un 2. Entonces esto lo obtendría como menos 1 más 2 entre x menos 3 entre x cuadrada más 1 entre x cúbica sobre 1 entre x cúbica. Pues ya evaluamos el límite y al evaluar este límite me queda menos 1 más 2 entre infinito menos 3 entre infinito más 1 entre infinito y todo esto dividido entre 1 entre infinito. Entonces, ¿están de acuerdo que salvo el menos 1 aquí, todos los demás son 0, ¿no? Este 0, este 0, 0,
0. Y entonces al final tenemos la evaluación de este límite como menos 1 entre 0. Y esto nos vamos a quedar con el signo, porque el signo lo podemos sacar del cociente, que es 1 entre 0. Y de acuerdo a lo que habíamos comentado al inicio de la sesión, pues podemos asumir que este cociente de 1 sobre 0, pues es infinito, que nos aproximamos a infinito. De tal forma que esta función, cuando x tiende a infinito, su límite va a tender hacia menos infinito. Pues bien, a ver. Me voy a pasar a GeoGebra. Voy a borrar este. Y entonces voy a poner la función f de x igual a menos x cúbica más... más 2x menos 2x cuadrada menos 3x más 1. Bueno, esta era la función. Es una función polinómica. Bueno, ustedes pueden observar que cuando recorro el eje de las x y comienzo a aproximarme a infinito, vean cómo la función efectivamente se va para abajo. Va creciendo, creciendo, creciendo el valor de x y entonces el valor de y va disminuyendo. De tal forma que cuando x tiende a infinito, pues la función tiende a menos infinito. Y es lo que sucede con las funciones polinómicas. Cuando la variable independiente crece hacia más infinito o decrece hacia menos infinito, entonces toda función polinómica se va a extender de manera infinita. En este caso, por el signo del coeficiente x cúbica, es que esta función crece hacia menos, decrece hacia menos infinito conforme voy avanzando sobre el eje de las x. Vean lo que sucede cuando cambio este signo. Cuando cambio el signo, pues resulta que conforme voy avanzando sobre el eje de las x, la función también va avanzando sobre el eje de las y. De tal manera que conforme x tiende a infinito, x se acerca a infinito, la función aquí también se acerca a infinito, ¿sí? Es precisamente este signo. Ahí. Este signo, el que me indica o el que me va a indicar hacia dónde crece la función, si hacia más infinito o hacia menos infinito, ¿sí? La otra función que vamos a trabajar es esta, x cuarta más 3x cúbica menos x menos 3. Y entonces aquí vamos a calcular lo que vendría siendo el límite cuando x tiende, ahora lo voy a poner a menos infinito, de x cuarta más 3x cúbica menos 3x, no, menos x menos 3. A ver, nada más déjenme revisar si efectivamente era esa la función. Sí. Bueno, si evalúo nuevamente, en este caso menos infinito en
en el límite, pues voy a obtener la indeterminación de infinito menos infinito. Pues vamos a salvar esa indeterminación. Lo que voy a hacer es algo más simple. Es realizar una factorización. En lugar de identificar la potencia, la mayor potencia dentro del polinomio y dividir tanto en numerador como en un denominador por esa potencia, pues lo que voy a hacer es factorizar esa mayor potencia. Entonces, por ejemplo, ¿están de acuerdo que para este polinomio la mayor potencia es x a la cuarta? Entonces, puedo factorizar x a la cuarta del polinomio. Me quedaría un 1 aquí para que x a la cuarta por 1 me devuelva este término x a la cuarta. Más 3 entre x, para que al multiplicar x a la cuarta por 3x y simplificar por leyes de exponentes, pues me quedaría el término 3x cúbica. ¿Sí están de acuerdo con esa factorización que estoy realizando? Ahora, hago lo mismo con el siguiente término. Me quedaría menos 1 entre x cúbica. Para que cuando multiplique x a la cuarta por 1 entre x cúbica, por leyes de exponentes me quedaría menos x. Y pues el último término, pues sería menos 3 entre x a la cuarta. Para que al multiplicar x a la cuarta por menos 3x a la cuarta me devuelva el menos 3, ¿no? Pues ahí lo tengo. Aquí ya puedo evaluar el límite. Me quedaría, evaluando el límite, menos infinito a la cuarta por 1 más 3 entre menos infinito. Menos 1 entre menos 3 entre menos infinito al cubo. Menos 3 entre menos infinito a la cuarta. Eso me va a devolver el valor del límite. Entonces, esto lo puedo simplificar como menos 1 a la cuarta por infinito a la cuarta. Es más, ya lo puedo poner sin paréntesis. Por 1 menos 3 entre infinito. Menos 1 al cubo, ¿cuánto es? Menos 1 por este menos me queda más, y aquí en denominador me queda infinito al cubo, y aquí tengo menos infinito a la cuarta, que sería la misma expresión que tengo aquí. Pues menos 1 a la cuarta es 1, y esto me quedaría como menos 3 entre infinito a la cuarta. Aquí me falta un paréntesis. Bueno, menos 1 a la cuarta es 1, infinito a la cuarta es infinito, y están de acuerdo que este valor es 0, este valor es 0, y este valor es 0. De tal manera que me quedaría que el límite de la función x a la cuarta por más 3x cúbica menos x menos 3, cuando x tiende a menos infinito, pues es precisamente este valor, infinito. Entonces, aquí ya tengo la evaluación. Para que quede bien escrito, voy a quitar este.
de esta forma y voy a poner el igual de este lado. Para que quede bien escrito así y se entienda lo que queremos decir ahí. Ahí tenemos GeoGebra. Voy a borrar esta función y voy a poner la función entonces g de x igual a x cuarta más 3x cúbica menos x menos 3. Bien, pues esta es la función. Esta es la función que estamos trabajando. Entonces, calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces, si vamos recorriendo el eje de los números reales hacia menos infinito, es decir, que nos vamos hacia la izquierda, observen cómo la función comienza a crecer. Y crecer, y crecer. De hecho, crece muy rápidamente. Vean, apenas estamos en 4 y la función ya va en 62. Vean cómo pasa de 4 y la función sigue creciendo, no se detiene. Entonces, con esto pues podemos establecer cómo el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, pues se va hacia infinito, ¿sí? Eso es lo que nos representa ese límite como tal.